Hola, espero que se me vea bien. Iba a hacer una reseña de la peli Frankenstein, ya que me he acordado de, he estado hilando cabos, de cuando salió la adaptación de Guillermo del Toro, que muchos fans de Frankenstein estaban cabreados. Yo soy muy una gran amante del libro de Frankenstein, de todas las películas que han hecho. Lo siento, me he caído y tengo aquí un porrazo. Mi belleza ya inexistente se suma esto. En fin. ¿Qué pasa? Lo iba a hacer en ASMR, pero los que conozcáis más el canal de tiempo atrás o hayáis conocido el canal antiguo que me banearon, sabréis que me gusta hacer reseñas de ASMR con slime. Reseñas de películas en ASMR con slime. Y así que esta vez he cogido un cafecito, tomamos un café y vamos a charlar tranquilamente de la peli de Frankenstein. Primera parte, ¿es una buena adaptación? No. Bueno, adiós. No es una adaptación fiel, es algo que a mí me molestó que la vendían como la adaptación más fiel que se había hecho hasta la época. Y yo diría que a día de hoy no se ha hecho ninguna adaptación fiel de Frankenstein. Ya es casi un mito moderno. Empezó siendo el moderno Prometeo y se ha convertido pues eso, en mitología moderna. Incluso visitad el canal de Rotten y Síncope, Rotten Mind, porque ahí van hablando una película que es un fun footage que también tiene que ver con Frankenstein. O sea, si hasta ahí hemos llegado a plantear la existencia de la criatura de Frankenstein. Porque, bueno, vamos a establecer unos patrones. Me gustaría leer el libro en el canal cuando no haya coches pasando y demás, aunque justo ahora nadie se calla. El problema inicial con Frankenstein es que Mary Shelley hizo más de una versión. En 1818 hizo la versión más conocida, más cruda, y en esa versión Elizabeth, la amada de Víctor Frankenstein, era su prima, que se queda huérfana, y su padre, que es una buena persona, no como en la película, la lleva a vivir con ellos. Y la adoptan y la cuidan como una niña más, hasta que crece. Esa es la primera parte. ¿Qué pasa? Que eso en su momento era un poco... se acabó percibiendo como algo inmoral, aunque a lo largo de la historia ha habido muchos matrimonios y parejas de primos y en esa época también, pero bueno, en ese momento en específico no se veía bien y hicieron una reedición donde Elizabeth era una niña huérfana adoptada, rollo Heathcliff en Cumbres Borrascosas. Después se enteré mi profesora de literatura de que he dicho en una crítica rollo Heathcliff, al estilo de Heathcliff, que era un niño que estaba en la calle y el padre se apiada y se lo lleva, pues pasa lo mismo. Podéis comprobar muy fácilmente la versión que tengáis en casa o la que tengáis en ebook o descargada. Creo que ya es de dominio público, Frankenstein, puede ser. En función de ese pequeño detalle del parentesco de Elizabeth y Víctor. ¿Y por qué digo que no es una buena adaptación? De entrada,
Yo recuerdo estar leyendo el libro la primera vez y sufriendo mucho por la criatura, por el daño que se pudiese hacer en algún momento cuando está viviendo solito en el bosque. Entonces, si de entrada ya me lo presentas como un personaje con un poder regenerativo, estilo Deadpool y demás, ese sufrimiento se mitiga. Un aviso, aquí va a haber spoilers y os hago el primero. Si tenéis algún problema por sanar de relaciones familiares, con figuras paternas, maternas, por favor, esperad para verla, no pasa nada. Hay otras películas en el mundo y tomaros esta con calma, sin más. Aquí el primer gran cambio es que Víctor Frankenstein parece estar enamorado de su madre de chiquito. Y su padre, pues, los maltrata. Trata muy mal a Víctor, trata muy mal a su madre, trata mal a todo el mundo. En cambio, sí que quiere a su hermano pequeño, que es al que muere dando a luz su madre. El personaje de Justin desaparece y me pareció muy curioso porque con la caracterización no lo noté, que la actriz que hace de la madre y la que hace de Elizabeth son la misma persona, Mia Goth, pero con una caracterización diferente y no las reconocía. El personaje de Elizabeth me gustó mucho. A pesar de que sea fan de parar balazos en con el pecho, me parece un personaje al que le han dado mucha más profundidad que en el libro, cosa que se agradece. Y eso que es un libro escrito por una mujer, pero eso no significa que a lo largo de la historia las mujeres hayan sabido transmitir personajes femeninos necesariamente tridimensionales. O sea, es más tridimensional Justin y Elizabeth está ahí un poco como accesorio de Victor y ya. Algo que en el libro también tiene sentido, porque Víctor no deja de ser alguien bastante ególatra y auto metido y muy metido en sí mismo en un momento dado. Pasa de ególatra a estar metido en sí mismo cuando crea la criatura, que para mí no deja de funcionar como un reflejo del lado oscuro del propio Víctor. O sea, estaba leyendo el libro y yo estaba pensando todo el rato que quizás todos esos crímenes, una de las veces que lo he releído, quiero decir, los hubiese cometido el propio Víctor. Si nos paramos a pensar, tenemos la muerte de su mejor amigo, ¿vale? Al que parecía que Víctor tenía ciertos celos a todo el mundo porque creía ser el más inteligente de todos y le bajaron a la tierra. Aterriza, chico. ¿Te has leído a Copérnico? Muy bien, nice for you. Eso no te convierte en un científico. Y ahí es cuando decide por impulso, por egolatría, crear a la criatura. No como muchas versiones insinúan por el trauma de la muerte de su madre y demás. Al menos en la versión que yo me leí, a lo mejor en la de los años, en la de 1838 sí que es así. Elizabeth. Él ya desde el principio tiene cierta sensación de posesión sobre ella. No acaba de verla como una persona completa, de hecho anticipa la boda corriendo sin preguntarle a ella siquiera si le parece bien. Le oculta en todo momento lo que está haciendo. Amiga, date cuenta. Y Justine funciona un poco como el reemplazo de su madre, la figura materna de William, y William no deja de ser, sin quererlo, la
causa de la muerte de su madre. Y en cierta forma podría tenerle cierto resentimiento por eso. Entonces yo pensaba que quizás esa monstruosidad fuese el lado que Víctor Frankenstein se negaba a sí mismo al querer verse como un ser bueno. La sombra famosa de Carl Jung. Porque durante toda la obra nadie más ve a la criatura. El testimonio de la criatura nos viene dado de boca de Víctor Frankenstein. La criatura conoce la historia de su padre a través de un diario y de varios libros que tenía, y de otro libro que tenía, El paraíso perdido de John Milton, que es un poema precioso, por cierto. Está el paraíso perdido y el paraíso encontrado. ¿Y qué más? El tema es que al final sí que acaban viendo los marineros a la criatura, o por lo menos el capitán. ¿Qué pasa? El capitán ya estaba tan absorto con la historia de Víctor, en medio del frío, helador, y un poco fuera de sí, porque funciona como reflejo de Víctor, y eso la película también lo representa muy bien, de la obsesión por llegar ahí, la obsesión por llegar, sin importar el camino. Como digo, esto la película lo representa fantástico. Tienes al capitán desde el principio obsesionadísimo con llegar al Polo Norte, con llegar a la Antártida, y cuando ve las consecuencias de los actos de Víctor Frankenstein es cuando recula. Y dice que se vuelvan valorando más la vida de esos hombres que la misión, lo cual me parece precioso. Hasta aquí, fin del análisis del libro y comparación con la película. ¿Qué pasa? Porque digo que es una mala adaptación. El tema de... Ya he dicho esa frase 8 millones de veces. Otro punto por el cual digo que es una mala adaptación. El punto de la criatura es que no conoce amor de nadie. Todo el mundo que lo ve lo acaba odiando, menos un señor ciego, cuyos hijos llegan y le meten una paliza, ignorando que él ha sido el que ha estado cortando leña para ellos, para que no pasen frío el invierno, solo porque lo ven con aspecto de muerto. Elizabeth no sabe de la existencia de la criatura hasta que la mata, hasta que la ahorca, y grita de miedo. No ha tenido una figura materna, y la negligencia de Víctor no es tanto golpearle como muestran en la película. En esa escena tuve que parar de verla y serenarme porque el maltrato infantil me afecta muchísimo y no sé, tuve que pararla ahí y además recomponerme para darme cuenta de que lo que estaba viendo era Frankenstein de Guillermo del Toro y no Frankenstein de Mary Shelley. Ya está. Una reinterpretación más del mito. Tenemos Frankenstein cazador de no sé qué y tenemos Frankenstein de Guillermo del Toro. Ojo, no estoy criticando la parte de cómo funciona como adaptación. Como película es muy buena, salvo 4 cosillas que me chirrían. Y creo que respeta bastante en muchos aspectos el espíritu de la obra. En algunos, por lo menos. ¿Qué pasa? Tema. Aquí parece que se replica la historia del concepto de el complejo de Edipo de Víctor Frankenstein, porque al final Elizabeth aquí funciona como una figura materna Víctor, para la criatura. Y me gusta mucho el apartado visual que han usado con ella de coger un tutum revolutum de cosas y darle ese aspecto a veces insectoide que sí que tenían en la película de los años 30 de La novia de Frankenstein. Ahí,
perfecto. Me gusta que le hayan dado esa personalidad antibelicista, que parece que a veces le cuesta un poco sociabilizar porque ha estado en un convento. Ya os contaré qué me ha pasado con el pelo. Y todo ese aspecto me gusta. A nivel de adaptación, nuevamente, lo de la violencia física no me funciona porque la negligencia de Víctor es el abandono total. O sea, él ve a su hijo al final y le da tanto asco y tanto rechazo que decide tirarlo al monte, sin más. Y por alguna razón aquí Víctor Frankenstein pierde una pierna y es un tropo que ya empieza a cansarme un poco. O sea, por favor, ¿podemos dejar a las personas con problemas de movilidad o discapacidad en paz? Que el cojo, el villano, es el que va en silla de ruedas, salvo Charles Xavier y Clarita. El villano, el manco, el villano, no, no tiene por qué. Sé que es una metáfora de que se acaba dañando a sí mismo y demás, pero puede dañarse a sí mismo sin que sea algo físico, sin causarle una discapacidad y convertirlo en una especie de villano por mucho que luego se redima. Y después el tema de la redención, a mí me recordó a un libro que me leí hace mucho tiempo, me lo compré de segunda mano, que eran diferentes escritores, creo que eran sobre todo mujeres. A ver si encuentro por ahí el libro, por si os interesa, y os lo dejo en la caja de descripción, yo ya no lo tengo. Que reimaginaban el final de Frankenstein, dándole otra oportunidad a la criatura y había de todo. Me acuerdo de uno que era muy loco, ¿vale? Muy loco, porque cogen y agarran a la criatura, hacen que finja su propia muerte, se va, consigue que un cirujano le haga una cirugía plástica, no sé cómo, y le dan un trabajo en una empresa y lo convierten, vamos, en un papucho, como dicen en América Latina, y encuentra el amor. Me hizo mucha gracia, ese sin complejos, venga. ¿Y qué más? Un aspecto que no me gustó, pero que luego descubrí que es una exigencia de Netflix, es la cantidad de sobreexposición que hay. O sea, Elizabeth se lleva un tiro en el pecho, la criatura se la lleva y le está diciendo, yo no pertenezco a este mundo. Como ya nos ha quedado claro durante toda la película, cada interacción tuya demuestra que tú no eres una persona que se integra bien en la sociedad. O sea, no sé, prefieres la compañía de un ser construido con cadáveres a la de las personas de bien que te rodean. Estás en una posición política completamente opuesta a la guerra en un tiempo donde el patriotismo era muy importante. Tienes unos andares y unos ademanes de insecto. Ya es obvio que no te sientes integrada en el mundo. Esto lo perdono, ya os digo, porque como lo produce Netflix, Netflix
hace tiempo que pidió que todo fuese lo más mascado posible. Asumiendo que vamos a estar viendo sus cosas y scrolleando. Pero bueno. O la cantidad de veces que le remarcan a Víctor Frankenstein que él es el monstruo, cuando es el pozo real de la obra. ¿Quién es el monstruo y quién es el hombre? En general me parece una muy buena película, ¿vale? La recomiendo mucho, salvo esas cosas que os pueden detonar situaciones de ansiedad si estáis en un mal momento. Pero no me parece una adaptación fiel, lo siento. Me la han vendido como la adaptación más fiel de Frankenstein y no lo es. Me pasa lo mismo con El jorobado de Notre Dame. A ver, nadie me la vendió como la adaptación más fiel. El jorobado de Notre Dame es un peliculón, el de Disney. ¿Es una adaptación fiel? No. Si fuese una adaptación fiel tendríamos a Esmeralda sumisa y menor de edad, a Febo siendo un PDF aprovechado, a Quasimodo sordo e intentando secuestrar a Esmeralda. El drama de que hay una señora a la que le cambian a Quasimodo por su hija, que al final resulta ser Esmeralda. Y que todos acaben muertos. ¿Alguien quiere llevar a sus hijos al cine a ver eso? No. ¿Verdad? Y ella es bastante oscura. Entonces, no es una adaptación fiel, pero es una gran película. Respeta el trasfondo de Quasimodo, respeta el trasfondo de Frollo, y a Esmeralda la convierten en una mujer empoderada que finalmente sí que es gitana. Lo cual se agradece porque parece que sea buena en la obra, pero al final no era. Al final es que era paya. Y eran otros tiempos, en fin. Prejuicios de la época. Saludos al mundo de Soul, si ves esto. Y esa es mi valoración. Cosas que no me encajan. Por cierto, que ya desde el principio, eso, se muestra esa fuerza sobrenatural de la criatura, que todo el tiempo te intenten hacer ver, perdón que me ande tocando la cara, pero es que de verdad me duele, que todo el tiempo te intenten hacer ver que él no actúa con malicia, pero nada más llegar, se cargue a no sé cuántos marineros que pasaban por ahí, simplemente porque quiere atrapar a su padre. Y sí, tengo que decir que me emocionó la escena del perdón en el último momento. Porque supongo que cualquier persona que haya tenido algún problema familiar con un ser querido agradecería que en algún momento le dijese que lo lamenta y haga las paces. Y algo que también me resultó un poco chocante es que la criatura le cuente la historia a, al capitán. Me explico. Víctor Frankenstein le cuenta su historia al capitán porque no tiene a nadie más que le escuche. Y al mismo tiempo le cuenta la historia que le ha contado la criatura. O sea, es un... Te cuento que me han contado. Y el capitán está ahí pensando, ok, tengo aquí a un hombre muy bien de la cabeza, que dice que ha creado vida y que le persigue para matarle a él y a todos sus seres queridos para que se quede sin nada igual que él. Aquí la criatura llega y por alguna razón, en vez de expresarle a su padre, a su creador, cómo se siente, se lo cuenta al capitán. Y el capitán ya estará pensando, ¿a mí qué me estás con Tyner? ¡Dejadme en paz! Y eso es lo que propicia que hagan las paces. Pero me habría gustado más
que en vez de que el capitán haga del psicólogo de la criatura, simplemente se dirija a su padre. En vez de decir, has escuchado su versión y ahora vas a escuchar la mía, que le dijese a su padre, te voy a contar lo que he sentido todos estos años de abandono, por ejemplo. Porque al final la persona a la que le importa a la criatura no es el capitán, es su padre. Lo que él quiere es que su padre le quiere. Por eso en el libro le cala tan hondo el paraíso perdido cuando Adán dice, ¿acaso yo, creador, te pedí la vida? ¿Acaso que de barro me sacaras y de las cenizas que de barro me crearas y de las tinieblas me sacaras? ¿Era así? Sí. Porque él realmente no pidió la vida. Y lo único que quiere es un poco de amor de su creador, eso es todo. Y, en fin, vamos ahora al punto, el elefante en la habitación. Hay mucha gente que dice que no les gusta que Jacob Elordi sea la criatura de Frankenstein porque se supone que es demasiado hegemónicamente guapo para hacer de la criatura. Vamos a ver. El libro, aquí tengo que decir que yo estoy de acuerdo con la decisión de Jacob Elordi. Igual que no me convence, no he visto todavía la peli, ¿vale? Pero no me convence que haga de Heathcliff, me convence que haga de la criatura de Frankenstein. Primero, estamos hablando de alguien con un tamaño bastante grande. Vale, no habrán podido conseguir un actor de 3 metros. Comprensible. Se puede jugar con la cámara. Pero sí que tiene unos casi 2 metros. Me parece que leí por ahí cuando vi las filtraciones del maquillaje. Y en la obra, por lo menos en la que yo me leí, la de 1818, nunca, no sé por qué me empeño en mirar así, sí, ahora, nunca lo describen como alguien feo, estilo Robert, la versión de Robert De Niro o la versión de los años 30. Lo describen como un personaje cadavérico, de pelo largo, lacio, piel blanca amarillenta, demasiado estirada, traslúcida, que deja entrever sus músculos y sus tendones y sus venas, lo cual también le da un aspecto azulado y grisáceo, con una musculatura bastante bien construida para estar hecho de cachos de gente, labios negros y finos y aspecto mortecino, obviamente. Y eso es lo que lo convierte en repulsivo, que es por un lado hermoso, pero por otro lado entramos en el laberinto inquietante porque tiene aspecto de muerto viviente. Como estos muñequitos que usábamos en el colegio que tenían una capa translúcida para ver piel y órgano. Pues es algo parecido y es lo que han intentado recrear con el maquillaje. Han jugado un poco más con la paleta del azul porque han usado mucho el tema de las gamas cromáticas. Rocco para la madre de Víctor Frankenstein, para algunos momentos de Víctor Frankenstein, blanco, mucho verde para Elizabeth, azul para la criatura. Y eso también tiene su significado que me imagino que acabaré analizando más adelante porque es un tema que me encanta. Y eso es todo. Cuando llegue Cumbres Borrascosas a plataformas ya os haré una crítica. Intuyo que no me va a gustar, pero bueno. Intuyo que no me va a gustar entre otras cosas porque para mí se hubiesen cambiado
a Linton y Heathcliff entre sí, a Linton y Jacob Elordi entre sí, habría quedado perfecto el cast. Salvo porque Margot Robbie es una señora de mi edad. Y la tragedia también es que se muere con 20 años. En fin, estamos acostumbrados a ver a gente de 30 años haciendo de adolescentes, así que sin problema. Pues un besito y hasta aquí mi review de Frankenstein según Guillermo del Toro, que ya os digo, es una buena película, pero no es una buena adaptación, sorry. Nos vemos en la siguiente y espero ya tener mi slime de palomitas. Y bueno, si os gusta este top y este otro que traigo debajo, es que no me apetece tampoco quitarme mucho, que tiene así como decoraditos tribales, son de una tienda llamada Wonderlove, que venden online, que es de mi ciudad natal, de Gijón. Usan productos ecológicos, reciclados, y muchas veces tienen ofertas pues con productos que les quedan pocas tallas o que tienen algún defecto o que ya les quedan pocas prendas. Y yo esto lo cogí de segunda mano, la verdad, pero cuando tienen cosas así que tienen defectos de fábrica y están bien de precio y necesito ropa en ese momento, no necesito, pues no me la compro, aprovecho y la cojo. Y también tienen cosas chulas para la casa y demás, y así apoyamos también el comercio local y las cosas sostenibles y éticas que tienen la garantía. Es una tienda que tiene la garantía de ser ética y sostenible.